Precioso Señor, gracias por concedernos exponer tu palabra en esta noche. Gracias Dios, porque cuando nos acercamos a tu verdad, ella nos lava, nos limpia, nos purifica y nos presenta santos delante tuyo. Gracias, porque cada vez que queremos escuchar tu voz de manera audible y contundente, solo tenemos que abrir tu preciosa palabra y leerla en voz alta. Hoy te rogamos para que nos hables por medio de esta palabra y que nuestros corazones alegremente quieran cumplir lo que nos enseñas, atesorar lo que nos enseñas y poner por obra lo que nos enseñas. Gracias por este momento y gracias por aquellos hermanos que hoy se conectarán para participar de este estudio. Por favor, habla a tu pueblo que está ávido por escuchar tu palabra y tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches a quienes nos están acompañando a través de la conexión. Hoy nos alegramos de poder transmitir este precioso estudio que venimos realizando acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero, antes de iniciar la lectura de la porción, contarles que estamos finalizando el ejercicio de inscripción para saber qué personas asistirán el día domingo. Hoy definimos si continuamos con las 2 reuniones que tenemos mencionadas o si el número de personas inscrito amerita solo tener una reunión. Entonces, si alguien que está interesado en venir este domingo aún no se ha inscrito, por favor hágalo para mañana poder determinar qué vamos a hacer este domingo. Recuerden que la reunión es en el auditorio de la Agora, en el edificio de la DEC. Y este primer domingo, gracias al Señor, todo salió muy bien. Los hermanos estuvieron muy juiciosos con los protocolos de bioseguridad, porque queremos reunirnos, pero queremos hacerlo decentemente y en orden también para garantizar el bienestar de todos los asistentes. Vamos entonces, por favor, a estudiar Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 9. Esa será la porción que estudiaremos en esta noche. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 9. Y vamos a leerlo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu perfecta escritura. Gracias porque ella nos sigue hablando con la misma contundencia y firmeza con la que le hablaste a los apóstoles y a todos tus discípulos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta sección hace parte de una gran sección que va del versículo 1 al 31. Y esta sección del 1 al 31 la hemos llamado de enemigo a fiel servidor. De enemigo a fiel servidor. Y estos 31 versículos narran la vida de Saulo y su conversión específicamente. Por razones de la extensión de esta sección, vamos a dividirla en varios fragmentos. Esta sección entonces, llamada de enemigo a fiel servidor, hoy nos permitirá ver la primera parte. Saulo,
un perseguidor vencido por Jesucristo. Ese es el título para esta sección del versículo 1 al 9. Saulo, un perseguidor vencido por Jesucristo. Es común pensar al hombre que su caminar es correcto, que lo que hace está bien, que aunque no sea aceptable para otros, si él se siente cómodo en lo que está haciendo, está bien. Pero cuando la luz de Cristo alumbra una vida, inmediatamente esta vida que es alumbrada se dará cuenta de que andaba en total ceguera y que aquellos caminos que nosotros nos trazábamos nos conducían a muerte y no a vida. Es la luz de Cristo la única que puede mostrarle al hombre que su caminar no le es agradable. La historia que hoy nos relata Lucas es un claro ejemplo del poder de Jesucristo sobre sus enemigos. Una muestra irrefutable del eficaz avance del reino de Dios en cabeza de Jesucristo. Pues no ha existido ni existirá un enemigo lo suficientemente poderoso para impedir que el evangelio llegue a donde Dios lo ha determinado. En la sección de hoy, Lucas vuelve su lente a un importante personaje ya mencionado en capítulos anteriores. Este hombre ya mencionado es Saulo, un recio perseguidor de la iglesia. Un hombre que, apartándose de la enseñanza de su maestro Gamaliel, se levantó para seguir a la iglesia de Cristo. Hay un importante hilo en esta escena en relación con Saulo. Saulo, quien posteriormente sería llamado Pablo. Y este hilo no quiero que lo ignoremos. ¿Recuerdan? Aquel momento en particular en que Saulo estuvo presente cuando el diácono Esteban fue apedreado con su consentimiento. Y es necesario que evoquemos ese suceso para ver el hilo conductor de lo que empezaremos a estudiar en esta sección. Dios ha mostrado su providencia y cómo cada suceso encaja perfectamente en su plan soberano. Por la providencia de Dios, Saulo estuvo presente en la hora exacta, en el momento exacto en que Esteban fue apedreado y él mismo dio su consentimiento. Por la providencia de Dios, Saulo estuvo presente en la predicación del evangelio de Esteban, y por la providencia de Dios, Pablo, mientras presenciaba con gozo la muerte de Esteban, fue cobijado por la oración de este piadoso mártir al morir. ¿Recuerdan lo que dice Hechos 7:60? Cuando Esteban cayó de rodillas, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por quién oró el primer mártir? ¿Por quién oró Esteban? Por todos los hombres que ahí estaban presentes. Entre ellos, ¿quién? Saulo. Y esta oración que este hombre piadoso elevó a Dios decía: Señor, no tomes en cuenta el pecado de estos hombres. Ten misericordia de estos que me han llevado a muerte. Y mientras esto sucedía, el cielo se abrió y Esteban vio al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado a la diestra de Dios. Así pues, Saulo también es una respuesta a la oración piadosa de Esteban, pues gracias a esa oración, Saulo fue tratado también con misericordia. Mis hermanos, en el rompecabezas de Dios, cada pieza encaja perfectamente. ¿Cómo estructuraremos entonces el estudio de esta noche? Del versículo 1 al 2 veremos a Saulo y su recia persecución contra los discípulos de Cristo. Del versículo 3 al 5 vamos a ver a Saulo, un perseguidor vencido por Jesús. Y del versículo 6 al 9 vamos a ver a Saulo, de recio perseguidor a un humilde seguidor de Cristo.
Vamos a ver entonces nuestro primer ítem, Saulo y su recia persecución contra los discípulos de Jesús. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, con el impecable carácter e implacable carácter que hemos visto, sigue su recia avanzada contra los discípulos de Cristo. No le ha bastado con perseguir casa por casa a los creyentes de Jerusalén. Ahora se dirige, movido por su arrogante religiosidad, a llevar presos o muertos si es necesario a los creyentes de Damasco. Note usted, la persecución que ha iniciado en Jerusalén ahora también se está extendiendo a otros lugares. Y la razón es que el evangelio ya no está preso en Jerusalén, sino que está yendo a las demás naciones. Es tal el celo de Saulo que no le importó distanciarse de la enseñanza de su maestro Gamaliel, quien dijo que dejaran en paz a los cristianos. Saulo, para lograr sus fines, consigue el respaldo religioso y político requerido para cumplir su meta propuesta. ¿Cuál? Acabar con todos los cristianos, con esos tales seguidores del camino. Y para este fin, se asegura de que ninguna ley humana interfiera con su meta. Para esto, buscó la autorización escrita del sumo sacerdote. Esto le permitiría poder operar con total libertad y sin inconvenientes. Qué inteligente hombre es Saulo. No dejó una sola puntada sin dedal. Era tan duro su proceder que no daba un trato diferencial, según nos narra el texto, a hombres o mujeres, pues los trataba por igual. Dejó hijos a la deriva, mientras los padres eran llevados presos y aún a la muerte por causa de su fe en ese tal Jesús. Dejó esposas llorando la partida de sus esposos y dejándolas totalmente desahuciadas, pues sin sus esposos no tendrían cómo sustentarse a ellas mismas. Su impecable plan se veía exitoso. Pero él no se imaginaba que sería trastornado por el único con la autoridad y poder para hacerlo. Un hombre llamado Jesucristo. Saulo tenía un plan que esperaba Dios respaldara, pues él se consideraba a sí mismo siervo del Dios vivo. Mas Dios tenía un plan para Saulo que él nunca imaginaría. Hasta acá vemos entonces cómo Saulo seguía persiguiendo a la iglesia, cómo seguía persiguiendo a los cristianos, hombres y mujeres por igual. No le importaba quiénes fueran y las consecuencias que esto generaba. Vemos un hombre meticuloso con un plan casi perfecto. Pues era tan perfecto este plan que solo alguien con un poder sobrenatural podía trastornar ese plan. Y aquel que trastornaría este plan sería Jesucristo. Aunque Saulo todavía no tiene ni idea quién es. Veamos entonces en el versículo 3 al 5 lo que dice. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, de una recia persecución contra los discípulos de Cristo, ahora se convierte en un perseguidor vencido por Jesús. Mientras iba presuroso a cumplir su meticuloso y bien calculado plan, alguien inesperado cambió su proyecto. Este alguien venía acompañado de un poderoso resplandor de luz que rodeó a Saulo con tal fuerza que cayó a tierra.
Algunos dicen que Saulo fue derribado de un caballo, pero realmente el texto no dice en qué iba. No sabemos si iba en un caballo, si iba en un camello, si iba a pie. Sencillamente fue derribado por la presencia de Dios. Este glorioso alguien con su poderosa voz confrontó a este implacable perseguidor. ¿Por qué me persigues?, dijo la voz. Paulito, si quieres déjalo así, mi hermano. Lo importante es que en la transmisión quede bien. Listo, acá no necesitamos mucho sonido. Acá entonces, hermanos, vemos cómo este Saulo es derribado por una gloriosa y poderosa luz, cuyo resplandor más fuerte que el sol lo dejó literalmente ciego, y ya lo veremos más adelante. Esta poderosa voz confrontó a este implacable perseguidor y lo confronta con una pregunta. ¿Por qué me persigues?, dijo la voz. Y Saulo, estupefacto por la imponente autoridad de quien le hablaba, solo pudo preguntar: ¿quién eres, Señor? El término Señor, usado por Saulo acá en el griego, es Kyrios, un título usado para referirse a Dios como Señor de todo. Esta afirmación de Saulo, esta mención de Señor usando el Kyrios, indica que él sabía que aquella voz que le habló gozaba de una gran autoridad, pues no dudó en llamarlo Señor. La voz entonces responde a la pregunta de Saulo: yo soy Jesús. Yo soy el que soy. El mismo que habló a Moisés, el mismo en el que fueron creadas todas las cosas y para quien subsisten todas las cosas. Yo soy Jesús, el Salvador. Piense por favor lo que ese yo soy ocasionó en la mente de un judío radical. Pues este yo soy es el mismo término con el cual Dios se presentó ante Moisés. Así que Saulo estaba entendiendo que quien se había aparecido a su vida era Dios mismo. Entonces Jesús, aquel del cual ese hombre llamado Esteban habló, sí era Dios, como Esteban lo mencionó. Una escena similar la relata Juan en el capítulo 18, versículo 6, en la noche en la que Jesús fue traicionado. Pues esa noche, cuando llegaron los que lo iban a arrestar, preguntaron: ¿quién es Jesús? Y mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 18 de Juan. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mis hermanos, cuando este título es presentado, cuando Dios se presenta como el gran yo soy, ningún hombre podrá quedar en pie, ningún hombre podrá permanecer en pie, pues Moisés tuvo que postrarse ante el Dios vivo. Estos perseguidores, en la noche en la que Jesús fue arrestado, cayeron en tierra. De la misma forma tenemos acá a Saulo encontrándose con el gran yo soy y cayendo en tierra por el poder y la autoridad de nuestro precioso Señor Jesucristo. Saulo tenía enfrente a aquel del que habló Esteban, aquel que Esteban vio a la derecha del Dios Padre. Saulo está aprendiendo en este milagroso momento que Jesús es Dios. Y que con su actuar, en lugar de estar sirviendo a la causa de Dios, la está persiguiendo. Pues al perseguir a los discípulos, está persiguiendo a Dios mismo, a Jesucristo mismo. Por eso le pregunta aquella voz: ¿por qué me persigues? Esta pregunta, hermanos, trae tanta alegría para nosotros, la iglesia, pues esta pregunta muestra la íntima y sólida unión que Cristo tiene con su iglesia. Pues todo lo que le hacen a uno de sus pequeños, se lo hacen a Él.
pues sus discípulos son su cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Por lo tanto, el que se mete con uno de sus pequeños se mete con Él. El que se mete con uno de sus pequeños se está metiendo con su amada, y el que se mete con su amada se mete con el amado, con Cristo Jesús. Qué hermosa respuesta le da el gran yo soy a Saulo. Que nosotros estamos unidos en una intimidad absoluta con Cristo Jesús, Él como nuestra cabeza y nosotros como su cuerpo. El que creía andar en la luz, ahora se da cuenta que estaba en tinieblas. Este que creía servir a Dios, ahora se da cuenta que más bien era enemigo del gran yo soy. Y esta misma voz le da una gran advertencia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagina por un momento tomar una puntilla, clavarla en una pared a la altura de tus tobillos, luego darte la vuelta y de espalda arremeter con toda fuerza contra aquella puntilla con tu talón. Qué gran dolor experimentarías, ¿verdad? Dar coces contra el aguijón era una expresión proverbial de la época basada en la imagen de un buey que daba patadas contra la misma aquijada con que el boyero lo estimula. El aguijón consistía en una vara aguzada en la punta que sirve para avanzar a las parejas de bueyes. Dar golpes contra el aguijón o coces contra el aguijón es como dar golpes con mi talón a una puntilla. Siempre terminará mal para quien lo hace. Dar coces contra el aguijón en este momento es una afirmación en la cual Jesús le dice a Saulo: es como si intentaras levantar tu mano contra Dios. Eso solo te traerá más mal. Esta expresión lo que le está diciendo a Saulo: eres un obstinado, pues al perseguirme solo terminará en una gran tragedia para ti. Pues el único que saldrá herido de esta pelea eres tú. Así, el altivo y recio perseguidor es vencido contundentemente por aquel a quien perseguía, Jesucristo mismo. Pues ¿quién podrá levantarse contra el gran yo soy y obtener victoria? Ninguno, mis hermanos. Acá vemos entonces cómo Jesucristo vence humillando a este recio perseguidor de la iglesia, pues Cristo ha prometido vencer a todos los enemigos que se levanten contra su pueblo. A partir de entonces, del verso 6, vemos a este recio perseguidor, ya vencido por Cristo, convertirse en un humilde seguidor. Mire lo que dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Nota el cambio inmediato en el carácter de Saulo? Nota en lo que ahora se convierte este soberbio perseguidor en un humilde hombre. Aquel que con dureza implacable perseguía a la iglesia casa por casa, con el respaldo de la autoridad del sumo sacerdote, yendo tras los creyentes de Damasco, es humillado por el gran yo soy. Es arrojado al piso. Es confrontado por Jesucristo mismo. Es trastornado en su camino. Y de ese arrogante y soberbio hombre, ahora queda un humilde hombre
humillado por la gloriosa presencia de Dios. Un hombre tembloroso y atemorizado que se somete inmediatamente a la voluntad del gran yo soy, pues sus planes han quedado hechos trizas. Lo que regía su vida ahora ha quedado sin fundamento. Sus ojos espirituales por primera vez han sido abiertos. Ha quedado sin un rumbo, sin un propósito. Solo le queda decir, ¿qué quieres que haga? Su voluntad ha sido totalmente doblegada y Dios le ordena que se levante y entre a la ciudad, lugar donde recibirá las siguientes instrucciones. ¿Ven lo que está pasando con Saulo? De ser un hombre con gran autoridad, ahora queda bajo la autoridad del gran yo soy, de Jesucristo. Los hombres que están con Saulo oyen la voz, están asombrados, pero no entienden lo que pasa. Saulo se levanta y por causa del resplandor de la gloria de Dios quedó con una ceguera temporal. Nuestro nuevo amigo está ciego en lo físico, pero sus ojos espirituales han sido abiertos. Lo llevan de la mano. Pasó de ser autosuficiente a ser un hombre débil, un hombre que depende por completo de la guía de Dios, un hombre que ahora necesita hasta apoyo para caminar. En esta condición estuvo 3 días sin poder ver, sin comer ni beber. 3 días a solas con Dios para reflexionar sobre su nueva condición. 3 días en los que estaba tan compungido que no comió ni bebió nada. ¿Cuánto me gustaría saber lo que pensó y sintió Saulo en estos 3 días? Pero Lucas no lo relata. A nosotros solo nos queda imaginarnos que fueron 3 días para reflexionar sobre este glorioso encuentro. Qué gran situación la que tenemos enfrente, mis hermanos. Una evidencia más de cuán poderoso es nuestro Señor Jesucristo y cuán bien le sienta su título, el gran yo soy. Jesús es Dios y se ha presentado ante Saulo para enseñárselo personalmente. Se han enfrentado ante este recio perseguidor de su pueblo para demostrarle que no es nada ante el Dios Todopoderoso. Se ha presentado ante Saulo para mostrarle que él no es nadie ante un Dios santo, santo, santo. Se ha presentado para destruir completamente su perfecto plan y mostrarle que por encima del gran yo soy no hay nadie. Pablo ha quedado totalmente humillado, ha quedado totalmente postrado. Sus planes se vinieron abajo, pues ahora sus planes serían cambiados por el plan de Dios. Este perseguidor fue vencido por Cristo solo con el resplandor de su gloria y con el poder de su palabra. No hay un solo enemigo de Cristo ni de la iglesia que pueda permanecer en pie ante el gran yo soy. ¿Pero acaso este enemigo no merecía la muerte? Claro que la merecía, pues dañó el cuerpo de Cristo, estaba dañando la iglesia, estaba dañando los discípulos del Señor, persiguiéndolos y llevándolos no solo presos, sino aún a la muerte. Pero este malvado perseguidor se vio beneficiado por la providencia de Dios, por la bondad y la misericordia de Dios, que lo puso en aquel glorioso día mientras Esteban enseñaba y oraba por los presentes. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esta hermosa sección? El plan perfecto de Dios es un rompecabezas para el hombre, pero cada ficha siempre es puesta en el momento perfecto de manera perfecta. Dios todo lo usa para bien de sus escogidos. Esto es,
para vida eterna y para ser más y más como Cristo. No hay nada que sea accidental. Saulo estaba en el momento indicado, a la hora indicada, para verse beneficiado por una piadosa oración. Esta sección nos muestra que cuando Jesús viene a una vida, hace polvo la autosuficiencia y la arrogancia del hombre. Expone sus pecaminosas intenciones y trastorna por completo sus planes. Ninguna vida, al encontrarse realmente con Cristo, podrá seguir siendo igual, pues las metas e intereses de ese corazón serán cambiadas por completo. Mis hermanos, este recio perseguidor fue vencido por Cristo, pero a la vez recibió misericordia y gracia, porque nuestro Dios, el gran yo soy, es fiel y justo para perdonar y es misericordioso para salvar. Este enemigo ahora sería convertido en hijo. Ya no estaría más en enemistad con Dios, sino que por la obra de Cristo también sería llamado hijo. Esta porción nos muestra que los creyentes son el cuerpo de Cristo, que la iglesia es su amada, y todo lo que alguien hace contra uno solo de los seguidores de Cristo, lo está haciendo contra Jesucristo mismo. ¿Cuánto debemos orar, iglesia amada, que al igual que con Pablo o Saulo en este momento, el Señor haga trizas nuestro orgullo? ¿Cuánto debemos orar para que el Señor cambie todos nuestros planes, aun aquellos que a nuestros ojos parecen ser de parte de Él, pero en realidad son nuestros? Y que cambie todos estos planes por los suyos, que sus planes sean instaurados en nuestro corazón y que haga de nosotros personas totalmente dependientes a su voz y dirección. ¿Acaso se imaginó la iglesia que un recio perseguidor como Saulo sería salvado por Jesús? Estoy seguro que no. Más bien anhelaban y esperaban el fin de este perseguidor que tanto daño estaba haciendo a la iglesia. Pero hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación, aún para grandes pecadores como Saulo. Es tal el poder del Evangelio que salvó a este gran pecador, pues nuestro Dios es un gran Dios que salva grandes pecadores, aun aquellos que a nuestros ojos parecieran merecer la destrucción. Que nuestras oraciones y nuestra predicación del Evangelio no se detengan y apunten aún a aquellos hombres que hoy parecen ser nuestros enemigos, que son enemigos del cuerpo de Cristo, que hoy persiguen la iglesia, y que veamos muchos perseguidores convertidos de Saulos a Paulos por el poder del Espíritu Santo. Mi hermano, cada ficha del rompecabezas será puesta en el momento indicado y de manera perfecta. Así no lo entendamos. Momento tan doloroso como la muerte de Esteban no solo sirvió para que el Evangelio se extendiera, sino para la salvación de un gran enemigo de la iglesia, Saulo de Tarso, quien luego sería convertido en Pablo. Mis hermanos, necesitamos anhelar un encuentro real con Cristo. Que la luz de Cristo, que es más gloriosa que la luz del sol, alumbre en nuestro camino, trastorne todos nuestros planes sin importar cuán doloroso sea. Que nuestro orgullo sea hecho trizas por su presencia. Que todos nuestros planes
sean cambiados por los suyos y que nos convierta en completos dependientes de su palabra y de su verdad. Saulo creía estar agradando a Dios con su actuar y en realidad era enemigo de Dios. Muchos en este tiempo se encuentran en este punto. Y sería bueno que nos preguntemos, y te hablo a ti, mi querido amigo, ¿no será que tú también eres de aquellos que crees estar agradando a Dios con tu actuar y en realidad no eres su amigo, sino su enemigo? ¿No será que muchos de tus planes, los cuales piensas que son de Dios, en realidad no son de Dios, sino que son tuyos? Pues tú, al igual que Saulo, necesitas que Jesucristo se manifieste en tu vida y cambie tu vida para siempre. Pues solo Él puede derribar y hacer polvo la soberbia que gobierna tu corazón. Solo Él, a través de su gloriosa luz, puede mostrarte que estás ciego y estás en tinieblas y cuál es tu verdadera condición. Tú necesitas un encuentro con Cristo como el que tuvo Saulo con Jesús. De lo contrario, seguirás viviendo bajo lo que crees correcto y luego te encontrarás solo con tu terrible destrucción. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿puede alguien en nuestro tiempo tener una experiencia similar a la de Saulo? ¿Cuál sería la respuesta? ¡Claro que sí! Hoy tú puedes acceder a una experiencia similar, al resplandor más glorioso que el sol, al resplandor de Jesucristo, la gloria de Dios. Y hoy también puedes escuchar su voz con la misma cercanía y fuerza que experimentó Saulo. ¿Y cómo? Mi querido amigo, solo tienes que ir a la Biblia. Pues abre la santa palabra de Dios y el resplandor de su gloria será percibido en cada letra desde el principio hasta el fin. Pues desde Génesis a Apocalipsis el personaje más importante es Jesucristo, el gran yo soy. Y cuando abras la palabra podrás ver el resplandor de su gloria. Pero cuando la leas, estarás leyendo esa misma poderosa voz de trueno que le habló a Saulo y le ordenó que le siguiera. Abre pues la palabra de Dios. Reconoce que estás en tinieblas. Reconoce que no eres amigo sino enemigo de Dios. Reconoce que eres un soberbio arrogante que va tras sus planes y no los planes de Dios. Ven a Cristo por medio de su palabra, pues solo Él puede humillarte. Solo Él puede destrozar tu arrogancia. Solo Él puede darte planes que verdaderamente valen la pena vivir. Y hoy está al alcance de todos los pecadores por medio de su palabra. Humíllate. Ruega al Señor para que su luz te alumbre, para que haga trizas todos tus planes y ponga en tu corazón sus planes, para que seas reconciliado con Dios y ya no seas más enemigo, sino hijo. Que el Señor nos ayude, iglesia, a experimentar un encuentro real con Jesucristo. Que podamos caminar ya no tras nuestros planes, sino los planes de Dios. Y que haga de nosotros el gran yo soy, personas completamente dependientes a Él. Señor, gracias. Gracias por lo que nos enseñas a través de Saulo. Gracias por esa oración piadosa que elevó Esteban para bien de este perseguidor. Gracias por todas las oraciones que elevaron, clamando por nuestra salvación y conversión. Gracias por aquel día en que te presentaste a nuestra vida
y nos humillaste. Nos mostraste nuestra condición de pecado. Nos mostraste que íbamos en una dirección equivocada. Trastornaste nuestros planes y colocaste en nuestro corazón los tuyos. Gracias por aquel día en que nos hiciste dependientes a tu palabra, pues sin ella estamos perdidos. Mi Señor, salva a muchos por medio de la predicación del Evangelio, pero danos la valentía para hablar a todos, aun a aquellos que en nuestra lógica parecen que nunca se salvarán, pues no hay un pecador lo suficientemente duro como para que el poder del Evangelio no pueda partir su corazón en dos para dar vida eterna. Gracias, Señor, por el día que trastornaste nuestros planes. Síguelo haciendo, porque queremos vivir para ti y no para nosotros. Y te ruego por aquellos de esta iglesia local que aún no han tenido un encuentro real contigo. Señor, manifiéstate por medio de tu palabra. Haz resplandecer tu gloria. Trastorna los planes y convierte a cada miembro de esta iglesia local en un hijo completamente dependiente a ti. Saulo tenía sus ojos físicos cerrados, pero fueron abiertos sus ojos espirituales. Haz que nosotros, Señor, podamos verte con los ojos espirituales y que podamos seguirte fielmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, he aquí cómo inicia la historia de un enemigo de Dios que se convierte en un fiel servidor. He aquí cómo Saulo, un recio perseguidor de la iglesia, es vencido por Jesucristo. He aquí la misericordia del gran yo soy para salvar a un gran pecador. He aquí el resplandor del glorioso gran yo soy, que tiene el poder para transformar al peor de los pecadores y convertirlo en su humilde seguidor. ¡Qué gran Dios tenemos! ¡Qué gran Salvador tenemos en Jesucristo! Y qué gran poder hay en el Evangelio para salvación de todos aquellos que se pierden. ¡Cuánta gratitud debemos darle a Dios por aquel día en que trastornó nuestros planes! Cambió nuestro corazón, molió nuestra soberbia y nos convirtió en completos y humildes seguidores suyos. Que muchos Saulos sean transformados en Pablo en este tiempo de pandemia por medio de la predicación del Evangelio. Tenemos una gran tarea. Oremos por los hombres, por nuestros enemigos, aun por aquellos que parecen merecer la muerte. Oremos por su salvación, que muchos Saulos sean convertidos en Pablos, pero también prediquemos el Evangelio, porque es el único medio de salvación para que un pecador sea traído de muerte a vida. Que el Señor nos bendiga y que todos nuestros planes, hermanos, sean trastornados y cambiados por los planes de Dios. Les amo mucho. Que el Señor les bendiga. Con la ayuda del Señor nos veremos este domingo para alabarle presencialmente. Y reitero, si aún no se ha inscrito, es importante que lo haga hoy para mañana poder definir qué haremos el siguiente domingo. Una feliz noche para todos.